Hola, en el siguiente vídeo os vamos a mostrar cómo utilizar los diferentes recursos que ofrece la página web de la biblioteca para enfermería. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página web de la biblioteca, para lo cual usaremos cualquier buscador, introduciremos los términos biblioteca web y lanzaremos la búsqueda. El primer enlace que aparece es el que nos va a llevar a la página de la biblioteca. Podréis observar diferentes desplegables y opciones que nos van a ayudar a la hora de realizar nuestro trabajo. Posteriormente veremos algunos de ellos y para qué sirven. Lo primero que queremos mostraros es los accesos rápidos que tenéis en la parte superior izquierda de vuestra pantalla. Son estas tres rayas, pulsamos sobre ellas y veremos diferentes accesos a distintos servicios de la biblioteca que os pueden ser de utilidad. Lo primero que os queremos destacar es el servicio de chat, de pregunta a los bibliotecarios. Es un servicio de chat que tenéis disponible todos los días hasta las 8:30 de la tarde y a través del cual nos podéis trasladar vuestras consultas. Los domingos también está a vuestra disposición hasta las 3 menos cuarto de la tarde. Otro enlace que os puede ser de bastante utilidad es la atención por videoconferencia en el aula virtual. Es otra forma de contactar con los bibliotecarios. Está disponible en el mismo horario, con la ventaja de que podemos compartir pantalla y hablar de viva voz, usando un aula virtual. Puede serviros para hacernos y trasladarnos preguntas y dudas de mayor calado, de mayor profundidad, que no se pueden responder a través del chat. Y luego además recordaros que estamos a vuestra disposición de forma presencial en la biblioteca. Un enlace fundamental para realizar nuestras búsquedas es el enlace que nos lleva al catálogo del CRAI. Pulsamos sobre él y vamos a ver una caja de búsqueda y tres pestañas que nos van a dirigir a diferentes tipos de documentos. El primero, catálogo del CRAI, nos va a derivar a libros y revistas en formato físico y digital. El segundo, información digital con texto completo, nos va a devolver resultados de diferentes bases de datos y recursos digitales, sobre todo artículos científicos a texto completo. Por último, si seleccionamos la opción revistas digitales, vamos a ver una serie de materias sugeridas, de las cuales podemos seleccionar una para encontrar información de lo que queremos o necesitamos, o directamente podemos introducir los términos en la caja de búsqueda, al igual que en las otras dos pestañas. Vamos a empezar con catálogo del CRAI e introducimos los términos de búsqueda. Por ejemplo, enfermería. Lanzamos la búsqueda y se nos va a abrir una nueva pantalla con el catálogo de recursos Descubre. Si os fijáis, aparecen las mismas pestañas y una más, que es el acceso a Abacus, al repositorio de producción científica de la universidad. Veréis que hemos obtenido 800 resultados y en la parte izquierda de la pantalla podemos hacer un filtrado de estos resultados por materias, colecciones, también marcar el tipo de formato que queremos. Si queremos un libro electrónico, si queremos una revista electrónica, un libro impreso, consultar todos los recursos digitales, la revista impresa o las tesis doctorales que hay relacionadas con la enfermería. Si queremos consultar un libro impreso, pulsamos sobre el enlace y vemos los distintos ejemplares que hay. En la parte superior podemos hacer una ordenación de los resultados por relevancia, popularidad, autor, asignatura, fecha de publicación. Si vemos algún libro que nos interesa o que nos puede servir, tenemos que apuntar la asignatura
ver si está disponible, y lo más recomendable es que hagamos una reserva. De este modo, cuando el libro esté disponible, nos llegará un correo diciendo que ya podemos acudir a por él. Estará esperándonos en la biblioteca y simplemente tendremos que ir, enseñar nuestro carné y llevarnos el libro que hemos reservado. También podemos ir con la asignatura y directamente buscarlo y pedirlo. Si queremos consultar un libro en formato electrónico, seleccionaremos la opción correspondiente, el libro, y tras haber echado un vistazo y encontrar aquel que creemos que nos va a servir, pulsamos sobre la opción Acceso a este recurso digital. Se nos abre una nueva pestaña en la que podemos ver los diferentes datos del libro y leerlo en línea desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Si os fijáis, aquí tenemos el libro, una caja de búsqueda gracias a la cual podemos buscar los términos que nosotros queramos dentro del ejemplar y la tabla de contenidos del libro con un índice y los diferentes epígrafes, de modo que si pulsamos sobre alguno de ellos nos va a llevar directamente a la página que nos interesa. Ya simplemente lo leemos y accedemos a él. También podemos pasar las páginas, podemos seleccionar diferentes opciones en la parte izquierda. Hay un sinfín de posibilidades con los libros electrónicos. Continuamos con las búsquedas y en la parte izquierda de la pantalla, con los filtros, podemos seleccionar todas las revistas electrónicas relacionadas con la enfermería. Pulsamos sobre el enlace Revista y nos van a aparecer los 28 títulos. Podemos buscarlas y si hay alguna que nos interesa, igual que con los libros electrónicos, pulsamos en Acceso a este recurso digital y podemos entrar en la revista. Otra opción de búsqueda que nos va a ser muy útil a la hora de realizar nuestros trabajos es pulsando sobre la pestaña Documentos a texto completo. Con los términos de búsqueda introducidos en la caja de búsqueda de la parte superior, si pulsamos en la pestaña Documentos a texto completo, nos va a buscar información en todas las bases de datos que aparecen en este globo que se acaba de abrir. Pulsamos sobre la pestaña y nos devuelve casi 100.000 artículos a texto completo relacionados con la enfermería. Igual que en la primera pestaña, podemos seleccionar diferentes filtros en la parte izquierda de la pantalla. La fecha de publicación, el origen del documento, si es una serie académica, si es una revista, una disertación, una crítica, un informe. También podemos seleccionar la materia, el editor, la publicación o título de la revista, el idioma, lugar geográfico y proveedor de la información. Es importante saber que a la hora de realizar nuestras búsquedas vamos a obtener mejores resultados si introducimos términos en inglés. La mayoría de la producción científica se realiza en países anglosajones y gran parte de ella se ha de publicar en inglés. Por lo tanto, si nosotros cambiamos enfermería por nursing,
veréis que el número de resultados es mucho mayor. Hemos pasado de casi 100.000 en español a casi 2 millones en inglés. Un elemento clave y fundamental a la hora de realizar nuestras búsquedas son los descriptores o términos normalizados. Estos descriptores son palabras que incluyen los artículos y que nos van a indicar si el documento que estamos consultando tiene que ver con aquello que necesitamos o no. Estos descriptores o palabras clave son términos normalizados, con lo que todos los artículos que tienen que ver con aquello que necesitamos van a incluir los mismos descriptores. Si damos con estos descriptores, daremos con los documentos que necesitamos. Otra herramienta fundamental a la hora de hacer nuestras búsquedas son los operadores booleanos. Los operadores booleanos son 3: AND, OR y NOT. Y lo que hacen es relacionar estas palabras clave o descriptores entre sí, de tal manera que nos va a hacer una búsqueda más concreta, más acotada y que encaja y tiene que ver más con aquello que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Vamos a ver un ejemplo. Si en la caja de búsqueda, junto con Nursing Care, introducimos un booleano, en este caso AND, vemos que nos está haciendo sugerencias de palabras. Estas palabras son descriptores, ¿vale? Podemos fijarnos y ver si alguno de estos descriptores encaja con lo que necesitamos. Por ejemplo, si estamos buscando información sobre cuidados de enfermería y COVID-19, utilizamos el operador booleano AND para relacionar estos dos descriptores entre sí, de tal manera que me busque solo los artículos que contengan ambos descriptores, ambas palabras clave. Marcamos Nursing Care and COVID-19 y me va a buscar solo los artículos, los documentos que contienen ambas palabras clave. Si nos fijamos, nuestra búsqueda ha quedado mucho más acotada. Hemos pasado a 1295 artículos. Luego podemos utilizar los filtros de la parte izquierda de la pantalla. Igual que existe el booleano AND, existe el booleano OR. El booleano OR lo que va a hacer es relacionar los descriptores o palabras clave entre sí de tal manera que me va a buscar, me va a devolver todos los artículos que contengan tanto una palabra como la otra. Si buscamos alguno de ellos, pues yo qué sé, por ejemplo, Nursing Care or Patient Care. Lanzamos la búsqueda. Voy a obtener muchísimos más resultados. ¿Por qué? Porque me está devolviendo todos los artículos que tienen que ver con una cosa, todos los artículos que tienen que ver con el otro descriptor y todos los artículos que contienen ambos descriptores. Con lo cual, la búsqueda va a ser inmensa. Esta herramienta, este operador booleano, nos puede resultar de utilidad cuando algún término se nombra de diferentes maneras. Por ejemplo, si estamos buscando cosas relacionadas con el COVID-19, que tiene diferentes terminologías. Se puede llamar COVID-19, se puede llamar SARS-CoV. Entonces, el OR nos puede servir para buscar todos esos términos. Por último, podemos utilizar el operador booleano NOT. El operador booleano NOT lo que hace es eliminar un descriptor de nuestra búsqueda. Si queremos buscar algo sobre cuidados de enfermería, pero no queremos que nos devuelva información sobre el COVID-19, en este caso, ponemos Nursing Care Not COVID, con lo cual me va a devolver todos los artículos que tienen que ver con los cuidados de enfermería, eliminando los que tienen que ver con el COVID. Por último, vamos a hacer un breve repaso de los diferentes recursos digitales y bases de datos que tenéis a vuestra disposición en la página web de la Biblioteca CRAI. Volvemos de nuevo a la página principal de la biblioteca
Y bueno, se pueden acceder a los recursos de diferentes maneras. Se puede introducir el nombre en la caja de búsqueda, se puede ir a vuestra escuela o facultad, incluso podemos consultar las diferentes guías temáticas que desde la biblioteca CRAI hemos elaborado para que tengáis todos los recursos que tienen que ver con vuestra especialización aglutinados en un mismo sitio. Venimos a buscar info, guías temáticas y seleccionamos ciencias biomédicas y de la salud. Como veréis, tenemos unas cuantas: anatomía, bioquímica, ciencias biomédicas, y acto seguido llegamos a la guía de enfermería. Pulsamos y tenemos diferentes pestañas. Podemos buscar en el catálogo. Aquí tenéis aglutinadas diferentes búsquedas que se suelen utilizar normalmente en el ámbito de la enfermería, de manera que si pulsamos sobre cualquiera de ellas nos va a devolver toda la información que tiene que ver con estas palabras. También podemos acceder a libros de enfermería, distintas revistas y por último lo que nos ocupa, que son las bases de datos. Tenemos aglutinadas las más importantes y las que tienen que ver más con la enfermería. Comenzamos por CINAHL, que es una base de datos especializada en enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, etc. Cuenta con más de 6 millones de registros en lengua inglesa e incluye artículos a texto completo de más de 700 revistas. Esta es una de las bases de datos más importantes que existe sobre enfermería. Es bastante recomendable. Luego tenemos el recurso digital Triple-N Consult, que nos da acceso a la NANDA, al NIC y al NOC. También tenemos el Sevier Clinical Skills, que es una herramienta para mejorar el aprendizaje de las técnicas y procedimientos enfermeros. Cuenta con vídeos, animaciones para mostrar la realización de múltiples procedimientos, etc. También tenemos Enferteca, que es una base de datos especializada en enfermería, que contiene distintos artículos, revistas, libros. Y además hemos incluido un atlas en 3D, un video atlas de anatomía, Visible Body, que es bastante intuitivo y nos muestra de una forma bastante visible las diferentes partes del cuerpo. Lo hace en 3D. También tenemos acceso a la base de datos Cochrane, que es una base de datos sobre revisiones sistemáticas a partir de ensayos clínicos controlados y revisiones de la evidencia más fiable en materia sanitaria. Y por último, una colección de libros electrónicos del editor Limpicode, compuesta por 1200 manuales básicos de medicina, enfermería, fisioterapia, etc. ¿Vale? Todas estas bases de datos son específicas de enfermería. Os recomendamos que las utilicéis, pero también tenemos otras bases de datos multidisciplinares en las que podéis encontrar información. Vamos a entrar en CINAHL y os lo mostramos. Se nos abre el interfaz con la base de datos que hemos marcado seleccionada, en este caso CINAHL with Full Text. Podemos hacer la búsqueda exclusivamente en esta base de datos, o también podemos seleccionar la opción bases de datos y ver las otras alternativas que nos da este proveedor, ¿vale? Tenemos diferentes opciones como Academic Search Ultimate, que es multidisciplinar. Como os he dicho anteriormente, también tenemos acceso a bases de datos multidisciplinares en las que se puede recuperar información. Para saber qué contiene cada base de datos, simplemente ponemos el cursor en el globo que hay en la parte de la derecha y nos va a aparecer un resumen de lo que contiene. Nos puede ser también de especial utilidad Medline Complete, que es una de las bases de datos de medicina más completas que existen en la actualidad. Marcaríamos y de este modo nos va a hacer la búsqueda en ambas bases de datos, CINAHL with Full Text y Medline Complete. Hemos marcado estas dos, pero se podrían marcar todas las que queramos. Una vez hemos seleccionado las bases de datos que vamos a utilizar, pulsamos sobre la opción Aceptar.
Y en la caja de búsqueda introducimos los descriptores, las palabras clave que creemos que nos van a llevar a recuperar aquello que necesitamos. Si os fijáis, igual que en el catálogo de recursos Descubre, esta caja de búsqueda nos va haciendo sugerencias. Estas sugerencias son palabras clave o descriptores normalizados que nos van a ayudar a recuperar esa información que tiene que ver con lo que nosotros necesitamos. Podemos seleccionar Nursing Care, como hemos hecho anteriormente. Y nos va a llevar a todos los artículos que tienen que ver con este descriptor. En la parte izquierda de la pantalla también tenemos diferentes filtros. Y si queréis, podéis hacer una búsqueda avanzada, pulsando sobre el enlace correspondiente. Aquí, al lado de las cajas de búsqueda, tenemos un desplegable con los 3 operadores booleanos que os comentaba anteriormente, AND, OR y NOT. Si queremos repetir la búsqueda anterior, introduciríamos COVID y ya nos va haciendo sugerencias, ¿vale? Y para que no se nos pierda ningún artículo que tenga que ver con el COVID, nos da esta opción, COVID-19, or coronavirus, or 2019 en COV, or SARS-CoV-2, or COVID-19. De esta manera nos va a buscar todo lo que tiene que ver con cuidados de enfermería y el COVID sin dejar ningún artículo fuera. Hay 3 cajas de búsqueda para insertar todos los descriptores que creamos convenientes, pero si pulsamos en el más, se nos van a abrir más cajas de búsqueda, ¿vale? Podemos introducir el número de descriptores que nosotros deseemos. De hecho, cuantos más descriptores introduzcamos, más ajustada va a ser la búsqueda a aquello que necesitamos. Además, en la parte de la derecha podemos seleccionar en qué campo queremos que nos busque esta palabra clave. Si en todo el texto, si en el título, etcétera, etcétera. Vale, una vez hemos seleccionado los descriptores y el campo en el que queremos que nos busque, simplemente pulsamos en el botón Buscar. Como veréis, hemos obtenido un resultado bastante más acotado. Posteriormente, podemos limitar la búsqueda a 2020. Igual que en la pantalla del catálogo de recursos Descubre, podemos seleccionar diferentes materias, la publicación, el editor, el idioma. Si se ha marcado un rango de edad en el artículo y queremos ver cuáles son los cuidados de enfermería en el COVID en pacientes de 80 años o más, seleccionaríamos esta opción. También podríamos hacer una selección por género, el lugar, si queremos buscar algún país concreto, y nos dice al final cuántos artículos ha recuperado de cada una de las bases de datos. Ahora simplemente sería leer los artículos que nos devuelve y si encontramos alguno que nos interese, pulsamos y buscamos la opción texto completo en PDF. Antes podemos leernos el resumen y así averiguar si nos interesa. Podemos ver también los descriptores que nos pueden servir para hacer nuevas búsquedas y todos los datos que nos pueden hacer falta. Si lo queremos, pulsamos en texto completo en PDF y podemos leerlo o si nos interesa, descargarlo.